Bueno, pues sean bienvenidos esta mañana del 6 de marzo de 2021 aquí a su clase de Derecho Internacional Público. Vamos a empezar así formalmente. Hace unos días estuve en una capacitación para los maestros los profesores de la materia de Derecho Internacional y hubo algo que me llamó la atención. Uno de los maestros dijo algo que me pareció bastante razonable. El abogado o la abogada no esté familiarizado con el derecho internacional público o el privado, va a quedar rezagado en lo futuro. Ya vivimos en un mundo más globalizado. Si ya lo era a principios del siglo XX o a finales del mismo, cuando ya veníamos hablando de la globalización, ahora que entremos a procesos más dinámicos de comercio, de relaciones de los estados, de los países, si el abogado no está familiarizado con los preceptos del derecho internacional público, se va a quedar rezagado. Parece que no es una materia importante. La verdad es que lo es muchísimo, porque incluso ha cambiado de cuando yo era un joven estudiante ahora, de verdad. Por ejemplo, en materia de migración, pues teníamos la Ley General de Población, o ya tenemos una ley de vocación internacional, que es la Ley de Migración, la Ley de Inversión Extranjera, es decir, se van actualizando. Así también vamos a tener con el marco de lo que son las actividades del derecho internacional público. Muy bien, muchachos. Bueno, pues empezamos con esto que les he dicho de la importancia del derecho internacional público, pero básicamente también hay que recordar que tiene un antecedente histórico. En el libro ustedes lo vieron, habla acerca de los egipcios, los fenicios, todas estas grandes civilizaciones y culturas, que todas en algún momento tuvieron rivalidades con otras históricamente, y para resolver sus controversias o sus diferencias, muchas veces lo hacían a través de los actos de la guerra, pero descubrieron que les salía muy caro a veces, y a veces era mejor pactar, sentarse a negociar y tener tratados de paz y amistad para poder llevar a cabo el desarrollo de sus respectivas culturas. ¿Algún ejemplo que me quieran decir de los que leyeron? Alguien que me diga un ejemplo en concreto de algún estado, de alguna gran cultura que tuvo que sentarse con sus vecinos a negociar, de los que leyeron por ahí. ¿No recuerdan alguna? Imagínense los griegos y los romanos, o todas las culturas, las egipcias, las mesopotámicas, pues tenían que sentarse con sus vecinos, sobre todo para las cuestiones territoriales, de dónde a dónde es tu reino, de dónde es el mío. Ya de entrada eran pactos que se tenían que dar entre ellos. Ya llegó aquí, Joana. Bueno, es el antecedente es histórico. Siempre ha habido pactos, inclusive de carácter comercial, las rutas de comercio. Los grandes reinos tenían que ponerse de acuerdo incluso para las rutas comerciales. Y la fecha, seguimos teniéndolas. No se hubiera podido desarrollar a cabo el comercio, como lo conocemos hoy, sin que los estados se hubieran puesto de acuerdo. Y acuérdense que cuando va a decaer el Imperio Romano, por ahí del siglo V, Europa se va a fragmentar en un montón de estados feudales. Y cada feudo, pues evidentemente era la ley del señor feudal, porque eran los dueños de la tierra. Y por muchos años el derecho romano quedó casi o rezagado o de hecho a un lado, hasta que por ahí del más o menos del siglo XV o del XIV vienen a aparecerse personajes como los glosadores que van a encontrar otra vez en el derecho romano la máxima causa, fuente del derecho, y otro tipo de personajes que van a hacer posible esta idea. Y este es un poquito el origen del derecho internacional, la intención de los estados de poder llevarse a cabo los acuerdos necesarios para poder vivir en paz. Perdón. Y entonces, vamos a la creación del Estado moderno. Acuérdense, no sé si ustedes vieron la serie de Isabel, una serie española muy buena acerca de la reina Isabel la Católica y su esposo Fernando el Católico. A partir de que expulsan a los moros de España, pues lo que van a hacer es un gran imperio, van a consolidarse y van a hacer alianzas con otros estados, con el Papa, con los franceses, con los ingleses, y van a empezar a andar casando a sus hijos e hijas con diferentes monarcas de la región. Esto va a derivar en que se haga un gran imperio al estilo de lo que había existido con Carlomagno, el gran imperio romano germánico. Y entonces, a partir de esas circunstancias,
pues imagínense ustedes, nosotros fuimos súbditos e vasallos, como dijera don Hernán Cortés en sus cartas de relación a su majestad imperial Carlos I de España y V de Alemania, pues fuimos súbditos de esa corona, como después de la conquista. Este gran imperio se va a formar a razón de tratados, conveniencias, matrimonios, heredar colonias, heredar reinos, heredar potestades, principados, tierras, etcétera. Pero esa paz no siempre iba a estar duradera, había muchos intereses, muchas circunstancias. Y evidentemente esto también va a venir con algo muy sencillo, que es la aparición del protestantismo. En 1519 o más o menos por ahí, un joven agustino en Alemania llamado Martín Lutero, pues va a protestar por las cosas que hacía el papado. Ustedes ya lo saben, había venta de bulas, venta de concesiones, dame un dinero, te perdono tus pecados. Incluso la iglesia vivía de tener casas de mercería en España, que eran cosas, pues eran prostíbulos. Y la iglesia rentaba y tenía su lana de ahí, y otras cosas que se le aparecían. Entonces, por protestar, hay una inconformidad brutal, y esta aparición del protestantismo en la Europa medieval, o bueno, más bien, saliendo del medievo y al renacentismo, pues va a ocasionar un cisma político impresionante. Protestantes contra católicos. En la Europa católica, una Europa que estaba plagada de catolicismo, pero también de mucha oscuridad intelectual, espiritual, económica. Entonces va a ser un despertar incluso con las artes, la ciencia, la cultura, pero va a derivar en un asunto político. En el curso, ustedes vieron ahorita, hablaba acerca de la paz de Westfalia. ¿Alguien me quiere contar un poquito de lo que leyeron de la paz de Westfalia? ¿Quién me lo quisiera contar? Ahí sí leyeron por ahí un poquito. Era como un pacto, ¿no? Entre varias naciones después de la guerra de Napoleón, creo. No, de la guerra de los 30 años. Porque De esta va los 30 años de 1618 a 1648, que es cuando ya van a darle fin a todas sus guerras, a sus contiendas, para hacer pactos. Pero esto no tiene un antecedente que un día se levantaron todos y dijeron, bueno, vamos a ponernos en guerra porque queremos hacerle guerra a la corona española o al imperio. No, ya traían sus problemas, sus conflictos a partir de estas diferencias económicas y sobre todo religiosas y confesionales, porque había un rigor sumamente extremo de la Iglesia Católica sobre la vida, la conciencia y el pensamiento de todas estas comunidades. Los reyes tenían que pedirle permiso a Roma en todo sentido, ¿no? Acuérdense que Enrique VIII se va a distanciar de Roma porque no lo dejan divorciarse para casarse con Ana Bolena, y entonces dice, pues si el Papa no me deja, renuncio a ser católico y ahora pues hago la iglesia anglicana. ¿Cuál es el problema, no? Y entonces hace su iglesia. Y entonces, a partir de este tipo de cosas, en unos años antes hay un hecho histórico muy brutal, incluso ustedes si lo pueden ver. No sé si han visto la película La Reina Margot. Sale incluso Miguel Bosé allí en esa película. Isabel Adjani es la actriz principal. Es un hecho histórico. ¿Sí la has visto? Si la han visto o no, se las recomiendo porque habla de la noche de San Bartolomé. La noche de San Bartolomé es un hecho dramático fundamental en ese año 1572. Una pugna entre católicos y protestantes. Enrique de Navarra, que es protestante, rey de los hugonotes, va a tomar posesión como rey de Francia y se va a casar con la hija de la reina, y llegan todos los protestantes a París, y es cuando dice aquella frase de París bien vale una misa. Pues sí, evidentemente, pero no todos estaban convencidos, empiezan a hacer intrigas, algunos dicen que los protestantes se van a levantar en armas, y resulta de que hay el 22 de octubre de 1572, en esa noche se empieza a hacer una matanza brutal y cruel en contra de todos los protestantes. Y se va a prolongar por días enteros. Es decir, una brutal carnicería en persecución del protestante y todo lo demás. Enrique de Navarra llega a ser rey de Francia, en fin. Pero esos antecedentes históricos y culturales van mermando los nacionalismos como lo ven ahora. Por ejemplo, ustedes hablan con un catalán y muchos catalanes dicen, oye, nosotros queremos ser independentistas, queremos ser nuestra propia nación, ¿por qué tenemos que estar con España? ¿Cómo se llaman estos? Los de Euskadis, los de, ¿cómo le llaman estos? No los de la ETA, son de ahí, donde está Vizcaya y todo esto. Pues ellos quieren ser independientes. ¿Mande? ¿No son los vascos? Ándale, eso, gracias. Los vascos. Pues ya desde ese entonces hay diferencias, pero aquí eran las diferencias religiosas. Va a derivar en estos conflictos nacionales hacia 1618, en estas guerras cruentas de 30 años, y a decir, señores, vamos a hacer la paz.
para formar ya los estados. Y voy a compartir con ustedes algo que es interesante, porque sí merece la pena. Permítanme un momentito. Ya está aquí listo. La Paz de Westfalia. Vamos a compartirles la pantalla. ¿Hay alguien ahí pendiente? Así, vamos a admitirlos, para que no digan que los dejamos fuera de la clase. Bueno, estos tratados de Westfalia, ¿se pueden ver ahí? ¿Los vemos bien? Sí, profesor. Perfecto. No fue fácil, ¿eh? Llevaron su tiempo, llevaron bastante, en realidad fueron más de 5 o 6 años de negociaciones. Incluso hoy, actualidad, los tratados internacionales pueden llevarse pláticas, congresos, conferencias, todo. Más de 4 años. La primera 1643 y se va hasta el 1645. Van a definir asuntos de procedimiento de estudio y que no están de acuerdo con las fechas sobre las licenciaciones. Pero ya hacia 1647 vamos a alcanzar una paz entre España y las provincias holandesas, porque allí había ciertos resquemores entre españoles y los Países Bajos. Acuérdense que Carlos V, aunque es el rey de España y de Alemania, antes de todas estas épocas, ya en los 1500, pues ellos en realidad no hablaban ni español. Carlos V hablaba muy poquito, o sea, él había sido juzgado en Flandes. Y después sus hijos van a heredar esos reinos, en fin, por esas tratados y que hacían ellos. Bueno, hijo de Felipe el Hermoso, que por cierto recomiendo vean esas series. Y después vamos a admitir aquí. La última fase va a estar en los tratados de Münster y como son nombres así medio raros, los van a ver. Onasbruck, ahora que vi vikingos, pues no aprendí mucho a sueco, pero ahí estamos bien. 1648, van a resolver problemas sustantivos políticos y religiosos. Este es el asunto de todo. Y va a dar pie a las libertades religiosas, sobre todo, que son más importantes, la creación de nuevos estados, los límites territoriales, y entonces van a ser también los nacionalismos. Vamos aquí a la 6, que es la que me importa. Esto es lo que va a producir este tratado o la Paz de Westfalia. Un nuevo orden territorial, fronteras mejor definidas, un orden legal con derechos y obligaciones bien definidas para el Sacro Imperio Romano y que va a sustituir al viejo y confuso régimen tradicional, que era más de tipo feudal. Por eso es tan importante esta Paz de Westfalia. Es el inicio del derecho internacional público. Son actas, hay determinaciones, facultades, la libertad religiosa va por encima de todo esto. Un nuevo orden legal, la convivencia de espacio germánico entre los poderes establecidos con las religiones institucionales, el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo. Bueno, estas son básicamente el por qué es tan importante. No quiero matar aquí, si quieren al rato les paso esta liga para que ustedes lo vayan viendo. Hay un excelente libro incluso que lo explica muy bien. Ustedes no habrán visto por qué los países protestantes en relación con los católicos son más capitalistas. Hay un excelente libro que es de Max Weber, un sociólogo alemán muy importante, que habla de esto. ¿Alguno lo conoce? ¿Ustedes qué son? ¿Cuál libro estoy hablando entonces? A ver, ¿de qué libro me refiero? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Exactamente, ese libro de Max Weber da una semblanza precisa de por qué el capitalismo se va a desarrollar mejor en los países protestantes, por las libertades que se van a vivir. No sí pasó en en España medieval, todavía en España siguió en Francia y en otros territorios. La libertad religiosa fue todavía una conquista posterior, pero en los países protestantes no, se empezó a dar como algo natural. Eso influye en el capitalismo y en el desarrollo. Es un gran libro, ojalá lo puedan leer, les va a servir mucho para comprender este tema. Y entonces sí, vamos a nacer a los nuevos estados. Y acuérdense que Luis XIV no se dejaba gobernar, y eran esas épocas, no le gustaba, y Luis XIV, como no le gustaba que le dijeran lo que tenía que hacer, y él decía que sus ideas eran las únicas y las buenas, decía, el Estado soy yo. Entonces, si no me quieren hacer caso, bueno, yo soy el emperador, yo soy el rey, y entonces vamos a trabajar de esta manera. Y eso ocasiona problemas, ¿verdad? Ahora bien, el Estado es una construcción moderna que vamos a derivar de estos asuntos. Y brevemente nada más, los padres del derecho público, internacional público, son dos modernos, uno es don Francisco de Victoria y el otro es Hugo Grocio. Ellos son importantes porque van a hablar y acerca de lo que estaba pasando ya con las tierras descubiertas, sobre todo de Vitoria,
el maltrato a las naturales, que su condición era igual a la de los europeos. Y en el caso de Hugo Grocio, pues hablaba del derecho del mar, de los límites de los estados, de sus alcances, cuando se tomaba un buque de guerra, es decir, y empezar a tener reglas dentro de esas potencias que ya se andaban repartiendo el mundo. Acuérdense cómo se repartieron los españoles y los portugueses del Nuevo Mundo. ¿Cómo se lo repartieron? ¿A quién fueron a visitar para repartírselo? Con el Papa y la Bula de Alejandría. Exactamente. Oiga, Papa, ¿qué creen? Nos encontramos unas tierritas allá lejanas, allá tras Lomita, bueno, más bien allá donde el sol se oculta, y venimos a que usted la reparta. Sale el rey de Portugal y dice, muéstrenme el testamento de Adán. Y ya se repartieron así pues de suyo propio las tierras americanas, bueno, lo que ahora serían las tierras americanas. Fíjense nada más, ¿no? Abrogándose el derecho de decir, de aquí para acá es tuyo y de aquí para acá ustedes. Qué manera, ¿no? Pero bueno, ese era el derecho y los papas tenían esa facultad de decir, bueno, Dios me dio aquí y yo voy a repartir la suerte de vidas y de haciendas y de todo para que haya señores feudales en la América. Bueno, se van a ver al Papa, profesor, se van a ver al Papa porque hay un desacuerdo entre los principales estados-nación nacientes, ¿no? Y para que haya una delimitación, el Papa funge como esta figura jerárquica de orden jurídico, incluso porque hace los tratados de Mar Medio, el transatlántico, y divide el mundo, la mitad de aquí para España, la mitad de hacia abajo para Portugal, bueno, entre otras naciones que también tuvieron el pedazo de cacho del pastel en América, ¿no? Ah, sí, los ingleses luego dijeron, ¿y nosotros por qué no? Y también se lanzaron al mar, tiene razón. Tomaban al Papa como esa figura de referencia arbitral de una autoridad moral superior, y entonces iban a consultarlo. Y así se hizo durante muchos años. El Papa también hacía tratados, alianzas, se negaba a dar reconocimientos a gobiernos, porque acuérdense que incluso Napoleón, acuérdense, hay una escena muy buena cuando él se va a coronar, pero le quita la corona al Papa y dice, no, yo me la pongo solito, y se la pone. Bueno, además Napoleón era masón, le valía gorro el papado. Es que no, estaba sin cuidado, pues era masón. Bueno, y entonces va a surgir el Estado. A ver, cuéntenme, ¿cuál sería la definición que a ustedes les agrada de Estado? Pero la definición del derecho internacional público, ¿cuáles encontrarán? ¿Alguien que me quiera compartir una definición de Estado? Bueno, el Estado es el límite territorial que toman, una sociedad que comparte, comparte en común ciertos aspectos y le pone básicamente es un límite territorial con sus instituciones y con sus organizaciones. Así es. Y este Estado, bueno, pues va a surgir a la vía internacional cuando va a reunir ciertos requisitos, cuando tiene precisamente elementos que le permiten una vida independiente, una vida reconocida, pues no solamente más allá de la declaración, y bueno, que tiene el reconocimiento de los demás. Ya desde tiempos ancestrales había estados, ciudades como los griegos, pero en los tiempos modernos va a cambiar un poquito la cosa, ¿verdad? Y entonces vamos a tener algunos criterios. De hecho, pues no hay que inventarlos, están en lo que es la Declaración sobre los Estados y los Derechos. Déjenme aquí, por aquí ya los tenía. Ya los vamos a tener aquí, ustedes ya los leyeron, nada más estamos aquí haciéndola. Déjenme compartirles mi pantalla. Listos. Vamos a tener esta declaración de los derechos de los estados y sus deberes. Y la primera es, ustedes lo vieron, una población permanente. Debe tener el estado población. Es decir, uno de los argumentos de los Estados Unidos para despojarnos del territorio del norte fue decir que no teníamos población allá, que estaban despoblados esos territorios y que por eso se sentían justificados a arrebatarnos esos territorios. Había 100,000 mexicanos, pero bueno, era simplemente un pretexto para el despojo de la mitad de nuestro territorio. Pero en fin, lo primero es la población permanente. Segundo es el territorio determinado que se acergió ahorita, delimitar nuestras fronteras, que es lo primero que hacen muchas de las grandes civilizaciones, definir mis fronteras, hasta dónde llega mi reino, mi principado, mi comunidad, mi feudo, todo. Es decir, delimitar perfectamente. La otra es el gobierno. Normalmente cuando uno ve a teoría del Estado, le dicen, pues eso, población, territorio y gobierno, los tres elementos para que exista el Estado. Pero el que se enseña en internacional público es la capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. ¿Y esto por qué se deberá? Bueno,
porque si no eres capaz de entrar en relaciones con los demás, no puedes ofrecer ni ser sujeto de obligaciones y derechos. Esto está muy claro, incluso de aspectos tan sencillos como la reciprocidad entre estados. Es un principio muy importante cuando hay relaciones entre estados. Y bueno, la existencia política. ¿Cómo vamos a determinar que un estado es, pues, la existente, jurídicamente existe? Bueno, este artículo lo dice, ese estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Va a existir independientemente de que lo reconozcamos o no. Aún antes de ser reconocido el estado, tiene el derecho a defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad, y por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiera y legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. Es bien importante. Hay estados que no tienen esas capacidades, que aun cuando existen, pues dependen de otros estados. Ahí están esos microestados, ¿verdad? De lo que pasa en Mónaco, ¿cómo se llaman estos estados pequeñitos? Hay otro, entre España y Francia, se me agüita su nombre, Andorra. Son estados muy pequeños que sí delimitan su jurisdicción, tienen sus legislaciones, pero en materia militar o comercial dependen de los grandes estados, ¿no? Incluso su moneda es la de los países superiores, de los más grandes. Bueno, pueden tener derechos y obligaciones. El cuarto, son jurídicamente iguales y disfrutan derechos iguales, tienen hecho la capacidad para ejercitarlos. Esto en teoría debe de ser así. Y no dependen del poder que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como personas del derecho internacional. Aquí mi pregunta es, por ejemplo, el estado de Puerto Rico. ¿Qué es Puerto Rico? ¿Es un estado independiente? ¿Es un estado a la vida o depende de los Estados Unidos? ¿Ustedes qué me dicen? Depende de los Estados Unidos. Depende de los Estados Unidos. Entonces lo podemos tomar como un estado así, o es un apéndice de ese gobierno, ¿no? O sea, no deciden muchas cosas, ni siquiera, bueno, son ciudadanos, sí son ciudadanos de los Estados Unidos, pero no pueden decidir sobre otras circunstancias, su moneda, sus legislaciones, es decir, hay unas resistencias. Bueno, el reconocimiento, y lo vamos a ver ahorita, esto es bien importante, es expreso o tácito. Acuérdense que el reconocimiento de un Estado es distinto al reconocimiento de un gobierno, ¿vale? Yo puedo reconocer que existe un Estado y ya existe, ahí hay una población, un territorio, hay un gobierno, tiene capacidad para hacer alianzas o convenios con otros, pero el gobierno es distinto. ¿Cuál será la diferencia entre reconocer un Estado y reconocer su gobierno? Cuéntenme, a ver que alguien que me quiera comentar ahí. ¿Quién quisiera hacerlo? Un ejemplo muy claro se dio ahorita con lo de Irak. Bueno, cuando estaba Saddam Hussein, se reconocía al Estado, pero no se reconocía al gobierno porque no había sido elegido bajo era un régimen dictatorial y pues bueno, por lo tal no se reconocía el gobierno, sin en cambio sí al Estado. El Estado lo que agrupa es a todo el grupo, a todos los individuos que están dentro de ese territorio. Y el gobierno, pues, es un grupo que lo representa o que se supone deberían ser la voz de toda esa mayoría de ese grupo. Así es, muchas gracias, Sergio. Efectivamente, ahí estaba el Estado reconocido, existe, no hay ningún problema, pero la diferencia es el gobierno. Y un ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Lo tenemos aquí abajito, un poquito abajo de nuestras fronteras, un poquito más allá en el Caribe. Hay un problema serio sobre Venezuela. Es un problema político, económico, de orden incluso del hemisferio, por reconocer o no un gobierno. El Estado está, no hay problema, ahí está Venezuela. El Estado venezolano no deja de existir porque lo reconozcamos o no nosotros. Y va reconocido. El asunto es de que hay intereses económicos muy fuertes, pero brutales, sobre el control y el dominio de esa región del mundo. Lo podríamos discutir como algo hegemónico, incluso podríamos mandar a traer a Jalife Rami para que nos hable de geopolítica ahí en la jornada, lo que ustedes gusten y manden, pero hay un problema. Hay un sector de esa población que dice, no, ese no es mi presidente. Y entonces hay un pleito entre ellos. Y hay un señor que dice, no, yo soy el presidente, yo soy el bueno. Ah, muy bien. Y entonces sale a la comunidad internacional, unos lo reconocen, otros no. Otros, como el nuestro, le dice, ese no es mi problema, mi constitución me dice en el artículo 89, fracción 10ª,
que yo no me meta, que es un asunto de ustedes, la libre autodeterminación de los pueblos. Pero ese es un conflicto que está ahí en serio. Hace 2 años hice una pequeña encuesta con los alumnos ahí del grupo y fue bastante reveladora, ¿eh? Yo estaba hablando con los chicos y muchos de los compañeros, por lo menos un 70% me decían que sí se debe reconocer ese gobierno interino, y el otro 70% me decía que no. Pero en la práctica, muchachos, en la práctica, pues, ¿quién es el gobierno? Pues el que ejerce de facto los controles, el poder, los recursos, el que determina si entras o no entras, y ustedes lo van a determinar. Cuando el presidente López Obrador mandó traerse a Evo, pues se tuvieron que pedir al gobierno de facto que estaba en ese momento tomando el control de Bolivia, tuvieron que decirle, oye, vamos a entrar, tenemos que nos dejen pasar a la pista, y vamos a entrar, y después pedirle permiso a los otros gobiernos, y ahí es cuando te das cuenta que la llamada unidad latinoamericana es un mito, porque a la hora en que tenía que volver el avión a casa, no le daban permiso para volar sobre el espacio aéreo de otros países. Los peruanos lo cerraron. Ay, no pases por aquí porque me da miedo. Y vete por la fronterita de Brasil. Entonces te das cuenta que la unidad latinoamericana para mí es un bonito cuento que nos han contado, de que ahí somos muy hermanos, somos muy a todo dar, y la verdad es que no es cierto. Sí, también cada quien cuida sus intereses. Pero bueno, esos reconocimientos. Y el reconocimiento no es algo nuevo. Acuérdense que cuando nacimos a la vida pública, en 1821, el problema era ese, que nos reconocieran otros países. Sí, los Estados Unidos por conveniencia nos reconocieron. Luego ya los ingleses porque nos prestaron un dinero. España se tardó en reconocernos y darnos la independencia hasta 1836, ya que no le quedaba de otra. Después de la expedición de Barradas, que fue un fiasco, y ahí General Santana, por un huracancito que llegó, dijo, yo vencí a las tropas españolas, y ya. Dijo, soy el héroe de Tampico, ¿verdad? Y ya. Pero en realidad tuvimos este problema, y cada vez que había un cambio de gobierno, entre centralistas, federalistas, conservadores, liberales, y todo este grupo que tuvimos en el siglo XIX, el problema era ese, el reconocimiento del gobierno. Siempre era el problema que nos reconocieran las potencias, y entonces era un pleito. Don Benito se la jugó muchas veces, Miramón también, entonces era el pleito de que me reconocieran el gobierno, pues ¿para qué? Si me daban reconocimiento, me daban crédito, me daban armas, me daban oportunidades internacionales y adelante. Y ese siempre fue el problema, incluso después de la revolución. Carranza y Obregón lucharon mucho porque los gobiernos estadounidenses los reconocieran como gobierno. De hecho, el pleito con Villa fue cuando reconocen a Carranza como presidente de los Estados Unidos, se va a enojar Villa, y pues evidentemente ya no le iban a dar armas, ya se las iban a restringir, pues se va a lanzar a Columbus a hacer su fiesta, ahí a meterse y hacer ahí la invasión de Columbus, que bueno, eso deriva por los reconocimientos. Siempre ha sido un pleito el reconocimiento. Y a la fecha, ustedes lo están viendo, por ejemplo, ahora que ganó Joe Biden, muchos estados, sí, felicidades, señor presidente, ya ganó usted. Y era el pleito aquí en México, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué le decían los críticos o los comentaristas al presidente? Ya que lo reconozca, por favor, hombre, si ya ganó. Y aquel, o sea, no, espérense, yo ahorita lo reconozco. Y así a todos los presidentes sacaba y se escudaban en la Constitución. ¿Y eso por qué? Pues es la doctrina Estrada. Y el presidente hasta el final mandó su reconocimiento y todo lo demás, y fue un pleito eterno. Y siempre va a ser lo mismo, esto del reconocimiento y la personal, porque va a depender de la soberanía. Y entonces, pues el Estado moderno, pues va a depender de esto, precisamente de que tengas esa capacidad de tener negociaciones que te reconozcan, pero sobre todo como Estado. Y en Venezuela sigue el pleito, Debo decir, un análisis que vi hace poquito, a Juan Guaidó le conviene seguir siendo el presidente interino por fuera, porque controlan muchos activos, siguen teniendo dinero y recursos, y ahí se la van llevando. O sea, perdiendo salen ganando. Y adentro, pues Maduro sigue controlando el espectro político y social. Él, a final de cuentas, están haciendo su asunto. Y ahí están todos metidos. Hay bloqueos comerciales, los ingleses ya les decomisaron sus reservas de oro que tienen allá. Es un pleito del nunca acabar. Entonces, esto del reconocimiento, jóvenes, es como para dar y repartir, porque sigue siendo el pleito. Otro de los pleitos ahorita es el reconocimiento del Estado palestino. Más allá, hay en unos países, incluso en la ONU, que ya han hablado del reconocimiento, pero los israelíes no se niegan a reconocer al Estado palestino.
lo vamos a ver un poco. ¿Por qué se niegan a reconocer el Estado palestino? ¿Por qué se imaginan? Pues eso tiene que ver con un revanchismo, cuando a partir de los 50, cuando fundan el Estado de Israel, los palestinos ya estaban ahí, Ya realmente a tenían quien desplazaron, fueron mil años. a quien desplazaron realmente fueron al pueblo palestino. Entonces lo que hacen es no reconocerlos para que no puedan conformarse como un Estado y hacer una limitación territorial, lo que no pasa. Con el apoyo de los Estados Unidos se funda la nación de Israel, y hoy es un revanchismo, es irles quitando, acrecentando de manera territorial el Estado de Israel. Pues, bueno, por eso no los quieren ahora reconocer, porque no, Exactamente. se supone que no eran propiamente, no tenían un lugar propio, sino eran tribus. Y bueno, pues, tiene un contexto histórico político más fuerte, pero básicamente es revanchismo político. Por eso no les quieren reconocer su Estado. Porque cuando los israelíes hablan de territorios ocupados o de territorios en disputa, lo que están diciendo es territorios que me puedo robar, y usan la Biblia como testamento y como título de propiedad. Es que la Biblia me dijo a mí en un sueño el Señor que esas eran mis tierras, y le dijo a Israel, al padre de las 12 tribus y demás. Y sobre eso han causado lo que llamaron, originalmente dijo bien Sergio, en los años 1948, la famosa Nakba, el desastre. Llegan y lo sacan de sus casas hasta la fecha. Por eso vamos a ver el documental de Nacido en Gaza. Y eso Oiga, es profe, de hecho, Palestina, Luis. perdón, tiene una representación en las Naciones Unidas, pero no como Estado, nada más como representación, ¿no? Esa es la idea. ¿Por qué no lo reconoces? Porque entonces tendrían personalidad jurídica, representación, un gobierno, y se les niegan esos derechos. No es porque esto no es internacional privado, si no les contaba de mi yerno, el Hamza, de mi yerno, mi suegro, mi cuñado Hamza. Mi hermana se fue a Israel de visita y se enamoró de un árabe y se lo trajo como pudo a México y se casó con él. Ya se divorciaron. Viene con un pasaporte israelí y ya cuando va a renovarlo, le dicen, no, padrino, tú ya no eres israelí. Lo dejan sin nacionalidad. Y la nacionalidad es un atributo de la persona desde que naces. La Convención de los Derechos del Niño y la Niña dicen que desde que tú naces, tienes derecho a una nacionalidad. Es algo inherente a la persona. No te pueden dejar sin nacionalidad, pues lo hicieron. El Hamza anda por ahí, luego se lo presento a las muchachas que son solteras, porque ya no es mi cuñado. Está guapo, parece de esos árabes que salen en el internet. Bueno, y tiene razón Luis, no le dan ese reconocimiento ni la ONU. Por eso es importante. Un Estado se reconoce y un gobierno también. Y acuérdense de mí, este pleito de Guaidó contra Maduro, todavía no termina, síganlo viendo por ahí. Les recomiendo vean en Twitter Russian Today, esos son muy buenos, ahí hacen buenos análisis. No los de CNN ni los de este señor, ¿cómo se llamaba? México americano, que fueran a rescatarlo allá, Ramos, Jorge Ramos. Fíjate bien cómo están las cosas, pero ahí lo fueron a rescatar. Muy bien, vámonos entonces, ya vimos el reconocimiento de los estados y toda esta parte. Y es que el tema es muy amplio. El gobierno para entrar y demás. Bueno, y hay una cosa que se llama la doctrina Estrada. Esa es la que nos compete. ¿Qué dice la doctrina Estrada? ¿Por qué es importante para nosotros? Nosotros somos parte de esa ideología. ¿Qué dice la doctrina Estrada? Que la usamos mucho. Porque son las bases de relaciones internacionales que debe México, ¿no? Así es. El respeto a la soberanía de las otras naciones. Para naciones, exigir ¿verdad? El mismo respeto. ¿Tienen ahí ustedes el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución? Porque es importante. Ahí está. Don Genaro Estrada lo va a definir muy bien. Si lo pueden buscar y alguien me lo quiere leer, nos hace un gran favorzote. Vamos a ver. Fracción 10ª. Sí. Aquí, Gadiel. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como determinar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. Esa es la autodeterminación. Sí, dime. ¿Continuamos? Sí, dime. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de las fuerzas de las relaciones internacionales,
la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Fíjate bien, aquí hay algo muy importante. Y lo dice la Convención de los Derechos de los... Déjame volver aquí a compartirles. Es uno de los deberes. Ningún Estado tiene derecho a intervenir en asuntos internos ni externos de otro. ¿Esto se cumple? Ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni en los externos de otro. Hace unos días, antier, llega una carta donde dicen que los legisladores de Estados Unidos están preocupados por la situación que se vive en México. ¿No es intervenir en nuestros asuntos? ¿No es estar de metiches? ¿Ustedes saben cómo funcionó el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en 1973? O los golpes de Estado que se han dado en otros estados, ¿no? En Salvador, en Nicaragua, en Guatemala con Jacobo Arbenz. Y no fuimos nosotros, ¿eh? Tampoco fue Fidel, ni fue el Che. Bueno, el Che andaba allí en Bolivia también haciendo su revolucioncita. ¿Esto se cumple, queridos jóvenes? Ningún Estado tiene derecho a intervenir en asuntos internos de los ni externos de otro. De verdad, a veces el convenio resulta letra muerta, ¿eh? O sea, no es... fíjate bien, el interés primordial de los estados de conservación de la paz. La divergencia de cualquier clase entre ellos se suscita y deberá arreglarse por los medios pacíficos reconocidos. Y como dice nuestra Constitución, la solución pacífica de los problemas. ¿Se cumple a veces esto que estamos viendo? Oiga, profe, pero una pregunta. Por ejemplo, si se violan los derechos humanos en algún país, ¿no puede un país tomar una decisión si está de acuerdo con eso? Sí, sí se puede, pero a final de cuentas hay organismos internacionales, que es lo que vamos a ver ahorita. Para eso están los organismos multilaterales. No es una decisión de un Estado contra de otro. Para eso recurres a estos organismos internacionales y lo reconoces muy bien. Si yo estoy viendo que hay una violación de los derechos humanos, que se pueden dar en todos lados, acuérdense que los derechos humanos son para todas las naciones en tiempo de paz. Y hay otra cosa que se llama el derecho humanitario internacional. Ese es para los tiempos de guerra. Y lo vamos a ver en el curso. Y sí, si tú estás viendo que hay sí se pueden hacer. Por ejemplo, acuérdense cuando en Sudáfrica se vivía el famoso apartheid. ¿Qué pasaba con esta circunstancia? Negros y blancos separados. Y las condiciones eran terribles. Y debe venir el movimiento de Nelson Mandela, que hoy ustedes ya lo ven blanqueado y lo ven así muy occidentalizado. Nelson Mandela fue un guerrillero muy tenaz y muy inquisitivo. Andaba ahí quemando instalaciones, andaba haciendo revueltas internas, pues porque veía la injusticia. Entonces fue encarcelado a 27 años, hasta que la comunidad internacional empezó a levantar la voz, a decir, oye, eso está mal. Incluso le prohibieron la participación en Juegos Olímpicos y en otras actividades a Sudáfrica. La presión fue tal que empezaron a levantar estas restricciones del apartheid en Sudáfrica hasta que se levantaron y se conformó una nueva nación. Ahí recomiendo que puedan ver la película ¿cómo se llama? Con Matt Damon, porque juegan el rugby. Se me va ahorita el nombre. Invictus, se llama Invictus. Porque es cuando sale Mandela, se hace presidente de la República de Sudáfrica, y él entonces entiende una cosa, que no va a poder resolver el problema de una unidad nacional a través del enfrentamiento entre negros y blancos, sino a través de la unión de las dos razas. Véanla, por favor, si tienen tiempo hoy en la tarde o mañanita, Invictus y demás. Pero sí se puede levantar la voz, pero no a través de actos unilaterales, a través de sanciones económicas. Debe ser un compromiso de los órdenes jurídicos internacionales, de esos organismos internacionales, y precisamente esos son los sujetos del derecho internacional público, son los estados, esos son unos, y los siguientes, ¿cuáles son? ¿Mande? Los organismos internacionales. Cuéntame un poquito, ¿qué son esos organismos internacionales, ya que tú me lo dijiste? Son organismos que también tienen personalidad jurídica y que son reconocidos por los otros estados y son, por ejemplo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, que son organismos que van a regular las relaciones entre los estados. Perfecto, Alma, lo has hecho muy bien. Estos organismos internacionales tienen una personalidad jurídica propia. Uno de ellos es la ONU, otro es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que lo vamos a ver en el curso. La Cruz Roja es importantísimo, están todos los conflictos.
La Cruz Roja no prejuzga, no tiene intereses políticos, no tiene una participación política, no interfiere entre buenos y malos, no. Es más, platica con criminales, con gobiernos, con todos. Su interés superior es otro, pero está reconocido, tiene una participación, se le puede tomar opinión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidentemente, pero hay otros organismos antes, que sería la Comisión Interamericana. Yo como particular puedo ir a la Corte personalmente a pedir justicia por algún caso aquí en México. ¿Puedo ir? A La Haya. No, pero a mí no me toca la Haya todavía porque, acuérdate, estamos en una cuestión regional. No me toca, tengo que ir primero a la Comisión Interamericana. Si la comisión determina que hay una violación a los derechos humanos y demás, entonces es la comisión quien me representaría ante la Corte, o porque se hace contra un Estado. ¿Los particulares pueden violar derechos humanos o el Estado? ¿Quién viola los derechos humanos? El Estado. El Estado. Es el Estado. Profesor, pero ahí yo tengo una duda. Sí, Por dime. ejemplo, estoy en una inmobiliaria. Sí, dime. Y tuvimos un amparo en contra de nosotros, como un ente particular, una empresa. Refiere a una planta de tratamiento que estamos construyendo para a un conjunto habitacional y los vecinos de la colonia de junto no tienen drenaje y están obligando o están solicitando que se incorporen sus desechos que no los tienen cuantificados a esta planta de tratamiento. Suena más a derecho administrativo, ¿eh? Entonces, y derecho, sí. ¿cómo se llama? Administrativo público, pero del sentido de administrativo público y de este derecho ambiental. ¿Por qué se quejan los vecinos? ¿Quieren que sus drenajes se conectan a esta planta de tratamiento de aguas? Exactamente. Pero lo que me atención es que si los únicos que pueden violar los derechos son los estados, ¿por qué se están amparando contra un particular? El amparo es la violación a derechos. Sí. Aquí seguramente, así como me lo cuentas, están pidiendo el amparo porque alguien dio permiso para efectuar esa obra, ¿vale? Entonces, si yo fuera el abogado, no me voy a amparar o voy a solicitar el juicio de amparo contra ti, sino contra los efectos que me está causando esa obra que alguien dio permiso. Ahí sería la conexión lógico-jurídica. A ver, señor juez de distrito, nos venimos a solicitar el amparo de justicia de la Unión porque esta autoridad dio un permiso a tal particular y la obra que está haciendo nos está causando perjuicio a todos por cuestiones sociales, ambientales, ecológicas, porque nos va a causar un deterioro de nuestra comunidad. Seguramente por ahí. ¿Qué autoridades son las responsables? ¿A quién señalaron como responsables en tu amparo? Se me hace extraño porque nos pusieron a nosotros como inmobiliaria Río Hondo, tal cual contra quien se amparan. Pero quien nos dio la autorización de la planta de tratamiento fue el organismo de aguas y alcantarillado de Naucalpan. Bueno, pues seguramente ellos también están en el juicio de amparo, ¿no? ¿Están llamados como terceros o como autoridad responsable? Es como terceros. Bueno, si en ese sentido sí se me hace extraño, pero bueno, deberíamos de estudiarlo mejor. Pero normalmente es la autoridad quien viola los derechos humanos. Sí. Bueno, pues es un buen caso de estudio, me gusta. Gracias, profesor. Luego lo vemos. Bueno, además estos organismos internacionales, bueno, pues van a coadyuvar y son creados por tratados internacionales. Todas van a nacer por la voluntad de diferentes estados. Acuérdense que en materia de lo internacional, no hay una cosa que determine una subordinación entre estados. Se supone que hay una coordinación. Vamos a tener tratados internacionales para crear estos organismos como la Corte Penal, ya lo dijimos, la Corte Internacional de Justicia, la Organización Mundial de Comercio, la organización la OCDE, unas de desarrollo para cooperación económica. Vamos a tener varias, como esta, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, todos estos organismos que tienen una personalidad, tienen derechos, tienen derivados para preservar los derechos y nada más. Son de índole económica, culturales, educativas. La ONU es el más importante, y yo diría que la ONU y de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que también eso es un asunto, tiene que ver también con parámetros culturales, ideológicos, porque no le puedes poner la Cruz Roja en un país árabe, ahí como lo representamos.
¿Cómo se representa la ayuda internacional de la Cruz Roja? La media luna, la luna. La media La luna luna roja. Media luna. Ah, media. O también algunos ya ahora se utiliza el cristal rojo. Sobre este cristal rojo que es como un rombo, ya también lo vamos a ver ya cuando estemos bien en el curso en esa parte. Entonces, estas organizaciones internacionales tienen eso, tienen la habilidad para adquirir derechos internacionales, obligaciones y su capacidad y de un patrimonio propio. Y entonces son parte también de esos organismos. Esa es la diferencia con el derecho internacional privado. En el derecho internacional privado los sujetos son las personas físicas y morales, y en el público los gobiernos o los estados y lo que son los organismos internacionales. Aquí hay algo ya para finalizar casi. Cuando un particular está frente a los organismos internacionales o este tipo de circunstancias, ¿qué me cuentan de ahí? ¿Qué me pueden decir? Cuéntenme. ¿Puede un individuo, como sujeto de los individuos, yo, por ejemplo, soy parte del derecho internacional público? ¿Ustedes? ¿Puede libremente nosotros somos parte de ese derecho internacional? Se supone que es de Hace un momento Sí, dime, Juan Gabriel. comentaba, usted hace un momento comentaba de que debe de ser a través de representación, Exactamente. que no podemos llegar de manera directa a estas. Así es. Incluso quienes buscan justicia, acuérdense, miren, acuérdense que en el 2006 en Atenco, en San Salvador Atenco, hubo una violación brutal a los derechos humanos, Y se supone que somos un gobierno democrático, que está en la Constitución desde el artículo 1, el respeto a los derechos humanos. Y muchas mujeres fueron víctimas de abusos, de violaciones, de tocamientos. Estas mujeres quedaron muchas veces en el abandono. Yo no me acuerdo de que el movimiento feminista, como ahora lo veo, que es muy respetable, hubiera alzado la voz por ellas, pero que bueno, tuvieron que ir a buscar justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llevarlo después a la Corte. Y todavía estamos en espera de lo que digan. Entonces, los particulares sí son parte del sujetos de derecho internacional público, pero a través de estos reconocidos organismos. Y sobre todo porque nosotros vivimos en esta área del mundo. Permítame tantito, tengo una visita. Entró mi hija por aquí. Eso es lo malo, si no es el camión, están los perritos y demás. Y bueno, pues somos parte de esta comunidad internacional. También las personas morales pueden pedir esta ayuda, estos principios, y como parte del control de la convencionalidad, que ustedes lo están escuchando mucho en sus clases de Derecho Constitucional. Bueno, pues cuando se refiere al control de la convencionalidad, no se refiere a otra cosa más que a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, porque eso es lo que nos corresponde. A nosotros no nos corresponderían las leyes de Europa, ni las de África, ni las de Asia, porque regionalmente lo que nosotros es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, ese es el control de la convencionalidad. Y es un caso de estudio que estaría muy bien que estuvieran al pendiente, que revisaran qué ha pasado con estas mujeres que fueron a pedir justicia, como el caso Radilla y otros más que ya son emblemáticos. Acuérdense de este señor Rosendo Radilla, ¿qué le pasó? ¿Se acuerdan? Ese es caso de estudio. Fue desaparecido por el gobierno, por las fuerzas militares, nunca se supo de su paradero, y fue a dar hasta la Comisión Interamericana, hasta la Corte, perdón, Interamericana de Derechos Humanos. Hay ya sentencias al respecto. Entonces, sí se es parte del derecho internacional público a través de estos organismos internacionales que están regulados por los tratados y todos los convenios y son organismos permanentes. Jóvenes, pues hasta aquí no tengo más. Ustedes, si tienen alguna otra cosita que quisieran platicar, tenemos todavía 3 minutos, 4, lo que ustedes me quieran contar. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Hola, profe. ¿Nos podría nada más dar los lineamientos para, ya ve que no pudimos entrar muchos en la clase pasada, Ajá. De calificaciones y todo eso? Bueno, ayer tuvimos una breve plática con ustedes, pero en 2 minutos te lo digo rápidamente y gracias. Si no tienen inconvenientes los demás compañeros, acuérdate que vamos a tener 2 exámenes parciales. Sobre esos 2 exámenes voy a hacer la evaluación y por tus reportes de lectura y el trabajo final, si los tienes todos, tendrás un punto extra. Básicamente es eso. Los envías cada semana sobre el tema que vamos a ver antes de las 11 de la mañana. No te atrases, si tienes el 80% es suficiente para que puedas acceder a ese punto y tu trabajo final. Tus 2 exámenes. Si nada más tienes un examen, obviamente, y te vas directo al final, no hay a menos que, como se los dije anoche, si alguien, compañeros, tiene un problema de salud derivados ahorita de la contingencia, por favor, con toda confianza, Mi labor no solo es un asesor, soy un tutor. Entonces, con toda confianza. Profe, ¿sabe qué?
estoy hospitalizado, tengo a mi hermano, a mi papá, eso es mi labor. Y veremos soluciones. Ahora sí que vamos a la solución pacífica de las controversias, la mediación, los buenos oficios, el arbitraje, lo que ustedes quieran, pero no hay necesidad, tengan confianza, nada más. Y eso es lo que vamos a hacer, trabajar con esto. Y cada ¿Este primer examen parcial, profe, cuándo es? ¿Qué día? Lo vimos el 17 de abril, ¿no, jóvenes? ¿Tienen ahí su calendario de Sí. actividades? Sí, ¿verdad? Sí, cierto. El 17 de abril. Y es lo que vamos a hacer. Yo ahorita esta semana les voy a mandar los cuestionarios que debo de mandarles y ya con eso vamos a trabajar. No tendrán del cuestionario que yo les mande, haré los exámenes y estudias perfectamente. Y quiero comentarles algo, ¿eh? La mayor parte del cuestionario lo voy a sacar del libro del doctor Muñoz de Cote y algunos de la doctora, ¿cómo se llama? Loreta Ortiz. De esos 2 libros va a salir todo el cuestionario, ni se preocupen. Entonces, eso es lo que quería comentarles. Vamos a estar trabajándolo perfectamente. Y si hay dudas, como estamos viendo en el WhatsApp, nos estamos viendo en la semanita. Entonces, Profesor, el reporte de lectura que se entregó hoy, los que nos añadimos hoy, ¿todavía lo podemos enviar? Como dijera don Benito, a mis amigos, justicia y gracia, y a mis enemigos, justicia secas. Pero como son mis amigos, los que se añadieron hoy, nada más, por única ocasión. Pero Sí, profesor, muchas gracias. Sale, pues yo que soy juarista, republicano y maderista, ahí estamos. Me considero un hombre de ideas libres y de buenas costumbres, así que está muy bien. Le faltó cardenista también. También soy cardenista. Soy muy admirador del general Cárdenas. Es curioso. Luego platicamos de esas cuestiones históricas. Muy bien, profe, gracias. Bueno, les dejo salir antes para que... Buen fin de semana. Gracias, 5 minutos antes. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Vida